Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del avance de la serie de televisión Ruth Girl TP. Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Además, únete a nosotros con un emoji en los comentarios. Aunque Zeynep se opone, Halil le dice a Zeynep que empaque sus cosas. Zeynep está muy triste. Prepara su maleta con su abuela. La abuela Zumrud se despide de él mientras duerme. Cemil espera en la puerta para llevarse a Zeynep. La mente de Zeynep está puesta en la gente de casa. Cuando Cemil se da cuenta de esto, le dice que no se preocupe. Él dice que yo me ocuparé de ellos. La voz interior de Zeynep: no soy tu enemigo. ¿Por qué me estás haciendo esto? La voz interior de Halil dice que no, eres mi enemigo. Zeynep sube al coche y se marcha. Por otro lado, Halil piensa en los motivos de su venganza. Songül, por su parte, intenta deshacerse de la abuela Zumrud lo antes posible. Por ello, le asigna a Zeynep una nueva tarea. Songül llama a Zeynep. Le pregunta a Halil cuándo empezará a trabajar Zeynep. Dice que Halil ya ha empezado a trabajar. Agrega que trabajará en el almacén. Songül parece alimentarse de la venganza de Halil. Luego recurrí a Halil y te cometí una injusticia. Dice que no has olvidado la razón por la que viniste aquí. Halil está muy enojado con Songül, quien lo obligó a hacer esto. Dice que tengo trabajo que hacer. Yusuf resultó herido. Quiere quejarse de Hakan. Sin embargo, Gunce se enfrentó a la amenaza de su hermano. Selma le dice a su madre que Zeynep trabajará en el almacén. La señora Tulay pregunta por qué envía lejos a Zeynep, incluso si aún no está completamente curada. La gente de la casa estaba muy preocupada. Selma pregunta: ¿deberíamos pedir permiso para Merve? Pero Asu dice: mientras tanto, la señora Songül te llamó. Dice que enviará a Tulay, Am y Merve de compras. Él entrega el dinero. Dice que vayas a un centro comercial y compres ropa de cama, toallas, etc. Por tanto, la envía fuera de casa. Zeynep llegó al almacén. Frente al almacén, Zeynep confía su familia a Cemil. Dice que no vuelvas a arriesgar tu trabajo por nosotros. Cemil, cuida de todos, ¿vale? Cemil dice que no te preocupes. Entonces entra Zeynep. En la mansión, Halil piensa constantemente en Zeynep. Nunca podrá olvidar el último momento en que lo vio. Luego se enoja consigo mismo. ¿Por qué pienso? No importa lo que haga. Luego recuerda los momentos en que hizo contacto visual con ella. A Yusuf le cuesta ocultar su herida. Gracias a Gunce escapa desapercibido del desayuno. Le trajo algo de comer a Yusuf. Dice que tomará medicinas y vendrá. Mientras tanto, Hakan llama a Gunce. Dice que te mataré. Cuando Yusuf contesta el teléfono, se asusta mucho. Cuando se da cuenta de que no puede alcanzar a Gunce, llama a la policía. Zeynep quiere empezar a trabajar. Sin embargo, el hombre dice que el trabajo llevará mucho tiempo. Él le pide que coma primero. Pero Zeynep no escucha. Quiere terminar el trabajo lo antes posible y volver a casa. Le pregunta la abuela Zumrud a Zeynep. Selma le dice que no se preocupe. Zeynep dice que vendrá. Cuando la abuela Zumrud no está convencida, finge llamar a Zeynep. Dice que vendrá cuando termine su trabajo. Mientras espera a Yusuf, Suna ve a Gunce. Quiere saber qué compró en la farmacia. El farmacéutico dice que se cortó la mano y compró gasas y medicamentos. Halil piensa constantemente en Zeynep. No puede sacarla de su mente ni por un momento. Ahmet Bey llama a Halil. Dice que Zeynep funciona sin siquiera beber un vaso de agua. Zeynep se marea porque trabaja muy duro. El señor Ahmet dice que si no comes nada más te desmayarás. Zeynep dice que si tengo hambre comeré. Halil Ahmet Bey piensa en lo que dijo. No puede soportarlo más y llama a Ahmet Bey. Él le dice que coma lo antes posible.
De lo contrario, dice, no le dejen trabajar. El diario sale. Ve a la policía llevándose a su hermano. Gunce entra en pánico. Retira tu denuncia. De lo contrario, dice mi hermano, causará problemas a toda la familia. Zumbrud piensa para sí misma. Me están mintiendo. Dice que hay algo en este negocio. Apagarlo. Selma se da cuenta de que la abuela Zumbrud no está en casa. Apagarlo. Selma llama a Zeynep para convencer a la abuela Zumbrud. La abuela Zumbrud pregunta, ¿vendrás por la noche? Me pregunta, ¿me peinarías? Zeynep dice que iré. Pero él le dice que tome sus medicinas y coma su comida hasta que yo venga. El señor Ahmed se acerca a él. Le dice que coma su comida lo antes posible. Añade que no puede dejarla trabajar así. Zeynep piensa para sí misma. Mira nuestra situación, ¿te sientes cómodo? Ojalá pudiera entender lo que obtuviste cuando hiciste esto. Mientras tanto, la ausencia de Zeynep se convierte en una oportunidad para Songül. Rompe el tarro de cristal con la piedra que tira a la cocina. Selma quiere limpiar los cristales rotos de la cocina. Mientras tanto, la abuela Zumbrud se queda sola. Songül le dice que vine a llevarte a Zeynep. La abuela de Zumbrud lo sigue emocionada. Songül lo envía a la arboleda. Yusuf acude a la policía y retira la denuncia. Hakan se acerca a él y le pregunta, ¿es esto lo que estás haciendo? Primero usted se quejó, luego retiró la denuncia. Yusuf dice orar por Gunce. Hakan dice que no dices que tienes miedo. Selma no puede encontrar a la abuela Zumbrud donde la dejó. Estaba bastante en pánico. Alil supuestamente está bajo control. Sin embargo, se pregunta cómo está. Mientras tanto, justo cuando Zeynep está a punto de caer del taburete, Alil llega. Ella cae en sus brazos de nuevo. Él dice que también lidiará con los archivos del año pasado. He oído que no has estado comiendo. Tampoco bebiste agua. Estoy bien, no lo necesitaba. ¿Por qué te importa? Él dice que no me causen problemas, que no eludan el trabajo. Alil dice que no volverás cuando el trabajo esté terminado. Estarás aquí al menos una semana. Songül Zumbrud tomó abuela y salió a la carretera. Zeynep intenta convencer a Alil. Cuando se da cuenta de que no puede lograr esto, regresa a su trabajo. Mi abuela no puede hacerlo sin mí. Selma busca a la abuela Zumbrud por todas partes. Selma llega a la cocina. Zumbrud dice que no puede encontrar a la abuela. Asu y Kanan también se unen a la búsqueda. Alil le dice que renuncie a su trabajo. Cuando digo trabajo, trabajarás. Él dice, conoce tu lugar para desobedecerme. Mientras tanto, suena el teléfono de Zeynep. La persona que llama no es otra que Selma. Mi abuela desapareció. Dice que no está en ninguna parte. Su teléfono cae de su mano. Alil se da cuenta de que algo anda mal. Te dije que mi abuela no puede vivir sin mí. No puede contener sus lágrimas. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.